Bueno, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta reunión que tú permites, tan hermosa, donde un grupo de tus hijos nos reunimos para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, y para aprender también de tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados cometidos hasta este mismo momento. Llénanos de tu Espíritu Santo, límpianos, lávame más y más de mis maldades, ya David. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, haznos llenos de ti y enmiéndanos con tu presencia. En esta hora, danos sabiduría, entendimiento y revelación en el conocimiento de tu palabra, que es hermosa y es nuestro alimento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, quiero compartir esta parábola del Señor muy famosa que está en Mateo capítulo 25. Es las 10 vírgenes. Gloria a Dios. Del 1 al 13 dice el Señor Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Quién sabe quién es el esposo en este caso? La analogía que hay aquí, todo el mundo sabe que es Jesús, ¿verdad? Entonces esto me lleva a mí, de todas maneras quiero detenerme aquí un poquito porque quiero hacer más énfasis en esta relación hermosa que el Señor hace entre la iglesia y Cristo, que es como la del esposo y la esposa, es como un matrimonio. No obstante a eso, las bodas no se han celebrado, es como un compromiso prematrimonial, pero para el caso es muy serio. Dice la Biblia que tenemos las arras del Espíritu, que es como el anillo de compromiso. Cuando tú sientes la presencia de Dios, es un adelanto de lo que hay arriba. Entonces, que son las bodas del Cordero. Vamos a regresar aquí a la parábola otra vez, pero vamos a Apocalipsis capítulo 19 y en el versículo 7 en adelante dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Es decir, el lino fino, y es la mejor vestidura que nosotros podemos vestir para el Señor, es las buenas obras, producir fruto para el Señor. Entonces, esto es hermoso y también lo podemos ver en Efesios capítulo 5, ya del 31, citando Génesis, el apóstol dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Gloria a Dios. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo, ¿y de quién más dice el apóstol? Y de la iglesia. O sea que es un matrimonio entre Cristo y la iglesia. Es bello, ¿no es verdad? Y para reforzar esto también, Marcos capítulo 10, versículo 8. Ya no es el apóstol Pablo, es Jesús quien está hablando, citando la misma cita. Pero dice después el Señor: así que no son ya más dos, sino uno. Es decir, que el matrimonio ya no son dos personas, es como si fueran uno solo, se han unido. Dicho más lindo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Gloria a Dios. Tú te mezclas con él, tú eres uno solo. Pasa lo mismo con el matrimonio, ya no somos dos, somos uno. Entonces nosotros con el Señor somos uno. Y por eso que dice que la iglesia somos uno también, ¿entiendes? No hay esa división. Y esta analogía del matrimonio es preciosa porque el matrimonio es un pacto, es un acuerdo inquebrantable. Solamente quebrantable con la muerte en la tierra o en el reino del cielo cuando venga Cristo, que no va a haber matrimonio, pero el matrimonio es un pacto para toda la vida, por decirlo así, ¿no? Y entonces cuando el Señor nos mira a nosotros como esa esposa, es increíble porque ya no somos dos, somos uno. Entonces todo lo que le pertenece al Señor te pertenece a ti. Cuando el esposo, y sobre todo en aquellos tiempos, escogía a una esposa, todas las propiedades del esposo, mayormente era así, formaban parte entonces de la esposa. Amén. Nosotros hoy en día, al casarnos con el Señor, al aceptar al Señor y ser su esposa, todas sus propiedades, todas sus bendiciones, todas sus riquezas en gloria nos pertenecen. Entonces es hermoso. Y también ponernos a pensar en eso, que Él nos escogió siendo nosotros aún pecadores. Pues el Señor ha dicho: yo te acepto a ti, pecador,
pecadora, iglesia, yo te acepto como mi esposa y estoy contigo en la miseria, en la riqueza, en enfermedad, en salud, en cualquier época de la vida voy a estar contigo, dice el Señor. Amén. Amén. Es lindo pensar en eso. Gloria a su nombre. Entonces, volviendo a la parábola, en Mateo 25, dice que estas 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué cosa? Aceite. ¿Y el aceite es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. El esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Pero el aceite es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos alumbrar. El aceite era usado para encender las lámparas, para alumbrar. Entonces hay una enseñanza aquí tremenda. Nosotros sin el Espíritu de Dios no podemos alumbrar, no podemos dar luz, porque la luz viene de Dios. ¿Se entiende eso? Y de esta manera toda la gloria es de Él. Nosotros no somos más que vasijas. Y dice el Señor también en una parte, y vasijas de barro, ¿no? Para que la gloria de Dios es la que está en nosotros sea aún más excelsa, ¿entiendes? Entonces, dice aquí la palabra del Señor, que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Quiénes se durmieron? Todas, las sensatas y las insensatas. Todas se durmieron. Esto me recuerda a Getsemaní, cuando el Señor le dijo a sus discípulos que oraran por Él. Y no pudieron orar, se quedaban dormidos. Y era el día más importante de Jesús. Jesús sabía lo que venía. Jesús dice que estaba tan preocupado o tan imbuido en lo que le iba a pasar que sudó sangre orando. Para sudar sangre, creo que está demostrado científicamente que eso puede ser posible, pero bueno, nosotros no somos de lo que nos importa mucho demostrar científicamente, sino que creemos fielmente en lo que está escrito en la palabra de todas maneras. Pero se puede sudar sangre cuando la tensión es tan grande, el estrés es tan grande, se puede llegar a sudar sangre. Y Jesús sudó sangre. ¿Qué clase de carga tenía él arriba? Tenía la carga mía, la tuya, toda la humanidad, todos los pecados de toda la humanidad. Y él sabía lo que le iba a pasar, aunque él supiera que iba a resucitar, porque no es lo mismo que te diga, oye, te voy a matar, vas a resucitar, pero déjame matarte. Y era una muerte violenta. Que lo azotaron a latigazos, lo pusieron corona de espinas, lo abofetearon, le mesaron la barba, tuvo que cargar aquella cruz tan pesada, le dieron a beber vinagre, derramó su sangre en la cruz del Calvario inocente, clavando sus manos y sus pies. Y aún después de muerto le estaban clavando una lanza por el costado. Entonces, no es fácil que tú sepas que tienes que pasar por todo eso, aunque tú sepas que te vas a resucitar, no es fácil. Él sabía el Calvario, nunca antes mejor dicho, que iba a pasar. Y él no quería pasarlo en su carne, en su debilidad humana, no quería pasarlo. Mas su divinidad, su espiritualidad, su obediencia, era capaz de decir, hágase tu voluntad, Padre, no la mía. Y si él no hubiera dicho eso, ninguno de nosotros fuéramos salvos. No estos cuerpos que están aquí, todos estos cuerpos se quedan aquí en la tierra. Las almas que están dentro de estos cuerpos, de estos trajes que tenemos, hubieran ido para el infierno eternamente. Mas hoy en día tenemos salvación gracias a que Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero un día tan importante los discípulos se dormían. Y 3 veces dijo, Señor, no han podido orar. Y sí, me imagino, no, sí, Señor, sí, maestro, sí. Y otra vez a dormirse. 3 veces pasó eso. Ya la tercera vez el Señor no le dijo más nada. No pudo contar con ellos desde ese momento. Cuando vino la prueba y la aflicción y la persecución, ¿qué pasó con los discípulos? Todos los abandonaron, todos. ¿Y por qué pasó eso? Porque no oraron, sin duda. Si hubieran orado, la historia hubiera sido distinta quizás. Pero le faltaba el aceite, le faltaba el Espíritu Santo. Porque después del día de Pentecostés, todos esos que los negaron y que corrieron y que lo traicionaron, eran capaces de dar su vida por él. No obstante a eso, a veces el cristiano que tenga aceite se duerme, porque aquí dice que todos se durmieron. Pero miren lo que pasó. Dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, como va a pasar cuando Cristo venga, porque él dice que viene como ladrón en la noche. No quiere decir ni que es ladrón ni que viene de noche necesariamente, sino que viene sorpresivamente, es decir, viene
cuando menos nadie lo espere. A él le preguntaron el día y la hora y ni él la sabía. Dice que esa solamente el Padre la sabía. Ni los ángeles, ni él, ni el Padre. Es el único que sabe el día y la hora. Mas siempre se ha dicho que viene pronto, pero pronto para Dios no es el pronto de nosotros. Nosotros tenemos un reloj y Dios tiene otro reloj. Nosotros tenemos el reloj Cronos y Dios tiene el reloj Cairo. Ese sí siempre está ahora. Nosotros siempre estamos a deshora. Dios nunca se atrasa ni se adelanta. Dios siempre llega a tiempo. Y si se demora, dice la Biblia, que es por misericordia, dando tiempo que se arrepientan de sus pecados las personas. Entonces miremos eso, que Dios es extremadamente misericordioso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Tiene ira, pero se tarda para la ira, afortunadamente para todos nosotros. Entonces este es el tiempo de salvación, dice el Señor. Si hay alguien que no tiene a Cristo, corra a la Biblia, corra a una iglesia, corra a un hermano. Bautícese, arrepiéntese y llénese del Espíritu de Dios, porque no hay nada en esta vida que te llene tanto como tener el Espíritu de Dios en ti, como tener la lámpara llena de aceite. ¿Cuánto dice amén? Amén. Tú le puedes echar lo que sea, esa lámpara está diseñada para aceite. Si tú le echas otra cosa allá adentro, no va a arder. Entonces nosotros somos igual, nosotros estamos diseñados para ser llenos del Espíritu de Dios, que es nuestro Creador. Entonces si tú no te reconcilias con tu Creador, tú estás fuera de lugar. Tú tienes que reconciliarte con tu Creador. Cuando Él te llena, tú te sientes satisfecho. Tú te sientes perdonado, tú te sientes limpio, no por tus méritos, sino por la sangre de Cristo. Y Él te llena del Espíritu de Él y te hace producir un buen fruto para Él. Te hace producir buenos frutos. Ese es todo el mecanismo cristiano. No religioso, sino verdaderamente cristiano. La persona rendida a los pies de Cristo y Cristo bendiciéndolo, levantándolo, llenándolo del Espíritu Santo, sacudiéndole, sanando toda herida y levantándolo cada vez más y más y más y más. Nada que tú le eches a esa lámpara va a hacerla funcionar, a tu lámpara, a tu vida. Le puedes echar riquezas, no te va a hacer feliz. Las riquezas no te van a hacer feliz. Ni tan siquiera el matrimonio, ni los niños, ni nada. Llega un momento que hay algo, hay un vacío que no te llena. Nada te llena, nada te satisface. Y cuando una persona está en ese punto, por cierto, está muy cerca de una depresión. Y la depresión es una cárcel que se fabrica uno mismo. El enemigo te hace una cárcel fabricada a base de mentiras. Como por ejemplo, los elefantes cuando son llevados al circo. Y desde aquí, por lo menos yo me opongo al maltrato animal de cualquier forma. Pero coge a un elefantico chiquito y lo amarra a una estaca para que no se vaya. Y el elefantico no puede con esa estaca. Y pasan los años. Y ya de adulto y grandísimo que puede, no con la estaca, puede con el circo completo. No se va. Porque él piensa que no puede con la estaquita. Entonces es una mentira. Y así hace el enemigo cuando nos mete una cantidad de mentiras en la cabeza y de temores y miedos. Levante la mano que haya tenido miedo alguna vez en la vida. Hello. El que no haya tenido miedo no es humano. ¿Y quién tiene miedo ahora mismo de algo todavía? Seamos sinceros. Ok, tenemos miedos todavía, muchos miedos. La mejor manera de vencer los miedos es enfrentándolos, reconociéndolos y después que tú los reconozcas puedes trabajar esa área de tu vida. Muchos de esos miedos vinieron desde pequeño, pero aún así el enemigo es muy astuto, dice la Biblia que es astuto, que es padre de mentiras. Y él fabrica toda una cárcel de mentiras alrededor tuyo. Está demostrado científicamente que creo que es como un 90% de todos los miedos que tenemos nunca van a pasar. No va a pasar nunca. La gran inmensa mayoría de los miedos que tenemos no va a pasar. Usted se monta un avión, por ejemplo, y usted cree que el avión se va a caer. Y entonces uno empieza a clamar a Dios. Ahí es cristiano, todavía arriba todo el mundo es cristiano. Créanme que ahí no hay ateo. Ahí todo el mundo. Óigame. Cuando hay turbulencia, ¿qué empieza a hacer aquí? Todo el mundo empieza a orar, todo el mundo. Entonces, lo que quiero tratar de transmitirles a ustedes es que la mayoría de los temores que nosotros tenemos hoy en día son mentiras. Es mentira del diablo. Si por ahí reconocemos eso, ya vamos a quitar un 90% de los miedos que tenemos. Sería un gran alivio, ¿sí o no? Si aprendemos eso en esta tarde, quitaríamos el 90% de los miedos que tenemos. ¡Wow! Eso sería maravilloso. Entonces es muy importante llenarnos con lo que verdaderamente alimenta, que es la palabra de Dios.
Todos los méritos, cualquier mérito que tenga el hombre, esa es la gloria del hombre, esa es la flor de la hierba. Pero tanto la hierba como la flor, ¿qué le va a pasar? Son pasajeros, se marchitan, se secan. Pero ¿qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios nuestro. Y nosotros hemos nacido por la palabra de Dios. Existe otro usted en el mundo espiritual. Usted está en este material, pero en el mundo espiritual, tú naciste en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Tu fecha de nacimiento no fue cuando tú naciste en el materno. Nació este cuerpo y nació el alma, pero el espíritu, espiritualmente nacimos. Y eso no quiere decir que nosotros no somos pecadores, sino que somos pecadores arrepentidos y somos lavados por la sangre de Cristo. El Señor Padre, cuando nos ve, lo que ve es a Cristo, ve a su sangre, ve limpieza, ve arrepentimiento. Personas que pecan pero que no quieren pecar. Personas que pecan pero que se arrepienten al instante. Porque el gozo de Dios se te aleja. ¿Y qué fue lo que dijo David? Quítame cualquier cosa. David no le dijo, no me quites el reino. David no le dijo, no me quites la vida. David le dijo, devuélvame el gozo, se le había ido, de la salvación. Y eso es lo que permanece. Lo otro era de aquí, de la tierra. Ese asiento en la boda del Cordero es el que queremos. ¿Quién quiere estar sentado en la boda del Cordero? Amén. Gloria a Dios. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, que es que Cristo viene, ¿verdad? Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Vino el esposo, vamos a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque estaba oscuro. Este mundo es oscuro. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y si se le apagaban las lámparas no iban a poder llegar al lugar de destino, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Amén, dice la palabra de Dios. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos, porque si ellas se ponen a compartir, escucha esto, si ellas se ponen a compartir, le hubieran dado la mitad del aceite, ellas tampoco llegan, se quedan las 10 sin llegar al esposo. Esto tiene un mensaje, yo no te puedo prestar mi espiritualidad. Hay personas que viven de espiritualidad prestada, ¿entiendes? Cada cual tiene que tener su propia espiritualidad, su propia búsqueda del Señor. Entonces el versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Dicieron, vayan a comprar aceite ustedes, vayan y compren aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Gloria a Dios. Y se cerró la puerta. Esto me recuerda al arca de Noé. Tiene que haber habido un momento que la puerta del arca se cerró. Y realmente Cristo es el arca de salvación que tenemos hoy en día. Es tiempo de salvación, le vuelvo a decir una vez más. Y aquellas personas que se habían reído de Noé, porque Noé estaba bastante lejos del mar. ¿Ustedes saben a qué distancia estaba Noé del mar? Yo tampoco sé. No estaba lejos. Pero estaba lejos. Estaba lejos del mar. No me acuerdo ahora la distancia, las debo, me perdona. Es más, esa es la tarea. El domingo que viene voy a hacer preguntas. Pero estaba lejos del mar. Está lejos del mar. Un barco tan grande. La gente pasaba y se reía y se burlaba. Oye, pero ¿para quién tú estás haciendo ese crucero? ¿Me entiendes? Se burlaba. Pero ¿qué habrá pasado cuando empezaron aquellos truenos? Y a inundarse todo. Y lo único que flotaba era el arca de Noé. Cuando ya el agua llegó al último piso, la gente trepaba en los techos. ¿Ustedes no se visualizan eso así? Eso fue un proceso así. La gente trepaba en los techos, pero ya la puerta del arca estaba cerrada. Y esa puerta se va a cerrar cuando menos la esperemos. Por lo tanto, hoy, y lo vuelvo a decir, hoy es el día de salvación. Buscarlo mientras pueda ser hallado. Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. El último versículo, el 13, dice, velad. La enseñanza que hay todo esto, el final, pudiéramos decir la moraleja, es velad, dice Cristo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Es Cristo quien habla. Velad. Pues, es como decir, entonces velen, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén.